si les parece, vamos a pasar a la mesa. Nada más les recuerdo también que Violeta Núñez los jueves pues se le complica porque no pudo ajustar sus horarios en la universidad, así que ya veremos si más adelante se logra ajustar y que Violeta pues no tenga un horario matutino en la universidad y pueda estar en el programa. Si no, pues los jueves seguiremos no teniendo la presencia de Violeta Núñez. Vamos a pasar a la mesa con las queridas periodistas Luisa Cantú, Jessica Cermeño, Daniela Pastrana. Hoy tenemos un montón de temas, a ver si nos da el tiempo y la vida. Voy a intentar ser así, pero bien breve en las preguntas para que más bien las compañeras pues se suelten el chongo, y pues podamos darle seguimiento a los varios temas que tenemos programados para usted el día de hoy. Y bueno, ya veo por ahí a Jessica, Luisa, Daniela, pues muchísimas gracias. Muy buenos días, compañeras. Hola Ernesto, ¿qué tal? Y qué gusto verlas. Ya ahora sí, equipo completo de la mesa. Equipo completo. Hola Jessy, no habíamos coincidido, sí es cierto. Buenos días. No, hombre, qué gusto, oigan, después de muchos meses, pero qué bonito vernos todos juntos aquí, me emociona. Así Ojalá, es, Jessica. ojalá fueran mejores temas de conversación, eso sí. Sí, bueno, vamos a empezar con un tema, si les parece, de los que acordamos que no necesariamente es light, es este exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que hoy precisamente en el portal de En un 2x3 Tamaulipas de Marta Olivia López, la periodista que está siendo acosada por este exgobernador, pues señala en un 2x3 Tamaulipas que siguen vigentes las órdenes de aprehensión contra Cabeza de Vaca, además de que pues han dejado fuera del caso que llevaba para la orden de aprehensión a Cabeza de Vaca, pues dieron de baja al juez federal que lo defendía, así que se va a seguir hablando mucho de este tema, pero bueno, el caso no es menor, pues un cementerio clandestino ahí en un rancho vinculado a este exgobernador, pues no es un asunto menor. Daniela Pastrana, ¿cuál es tu mirada? Y pues justamente, Ernesto, a mí me parece muy grave. Bueno, primero, por supuesto, y ya lo he dicho en otros espacios, ya lo puse en Twitter, pues un abrazo enorme a Marta Olivia, la solidaridad total. Creo que el gremio tendría que estar hablando, porque no es fácil hacer periodismo en Tamaulipas, no es fácil tener un medio en Tamaulipas y luego enfrentarte a estos personajes, o sea, el peso que tiene un exgobernador con esas características en ese lugar, y de eso quiero hablar, porque independientemente de, además, o más bien no independientemente, sino además de lo que implica el acoso hacia una compañera periodista en unas condiciones realmente desiguales, por decirlo suavecito, eh, aparte de eso, hay este tema de que se haya encontrado, que yo no entiendo por qué no es un tema nacional, en este rancho La Retama, en el ejido La Retama, que es un lugar que ya la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, había detectado como una propiedad del exgobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca, eh, a través de una empresa fantasma, una empresa eólica que compró el PAN o alguna cosa así, que ahí se haya encontrado un cementerio clandestino. O sea, me parece que tendría que ser tema de discusión entera del país. Y una cosa que además va complicando todo este nivel, yo me pregunto, ¿quién protege, ¿no?, a Cabeza de Vaca? O sea, ¿cómo puede ser un exgobernador que además es prófugo ahorita de la justicia por otras cosas, no por estas, sea ahora el coordinador de seguridad de esta cosa que se llama Frente Amplio de no sé qué, que es el Frente Opositor? Ya hablaremos ahorita también de eso. O sea, que siga tan campante, que siga además tratando de ser, bueno, era de los pre candidatos, ¿no? Eh, y dices, ¿por qué tiene ese nivel de protección? Y una cosa que a mí me preocupó mucho ahora que estuve platicando con Marta Olivia de esto, es que me decía ella que quien le llamó de parte del abogado Javier Cuello Trejo, que es como el representante jurídico, el que pues le llamó
para, digamos, como notificar lo que quien se comunicó era nada más y nada menos que Max Cortázar, ¿no? Max Cortázar, que fue el vocero, el coordinador de comunicación social de presidencia en la presidencia de Felipe Calderón. Entonces uno va hilando así como Marta Olivia va hilando los personajes, ¿no? Y dices, bueno, pues entonces vamos entendiendo el nivel de protección y el nivel de impunidad que puede tener Francisco Javier Cabeza de Vaca y el nivel de valor que tiene Marta Olivia, ¿no? Para contar estas cosas que además, como ella bien lo ha explicado aquí en Momentum, pues en realidad lo que hizo fue presentar una información que era pública, la de la UIF, que hablaba de este ejido, ¿no? Propiedad del gobernador, y una información, o sea, junto a eso con una información que le dio un colectivo de búsqueda, de que pues ahí estaba este cementerio, un cementerio clandestino que me parece de verdad tema de primera prioridad tendría que ser para el país. Gracias, Daniela. Jessica Cermeño, ¿cuál es tu mirada al respecto? No, la verdad es que es terrible, ¿no? ¿Cuántas veces hemos encontrado ya, bueno, no nosotros, por supuesto, nos hemos enterado gracias al trabajo de muchos grupos de familiares de desaparecidos, de gente que sigue literal picando piedra allá en Tamaulipas, en ese gran hoyo negro de campos de exterminio que se han encontrado ahí y que ahora sea también el poder político el que esté involucrado y como bien dice Dani, en realidad es un personaje que no solamente no se ha contentado con pisar la cárcel, sino que sigue teniendo un perfil público importante, que sigue queriendo participar en procesos electorales, sino como candidato ahora ya como coordinador o como lo que sea, ¿no? Que ni siquiera puede venir a su registro porque no sabe si lo van a detener, ¿no? Por ejemplo. Me parece, la verdad, espantoso, por supuesto, toda la solidaridad a Marta Olivia y es cuando uno empieza a ver cómo parece más bien un, pues sí, un modus operandi del crimen organizado de alguna manera en Tamaulipas, que es lo que ha ocurrido desde hace muchos años, que cuando encuentran a alguien que pudiera dar a conocer de alguna manera lo que está ocurriendo, siempre hay un acoso y que ahora también sea desde el poder político a mí me parece terrible. ¿Qué decir de Tamaulipas, ¿no? Que es un lugar donde uno y los que andan en camioneta, carretera, ahí lo saben, ¿no? Que los sicarios pueden llegar en cualquier momento porque tienen la orden de quitar camionetas específicas 4x4, entonces un día en Reynosa todos los que traen esas camionetas los detienen en cada esquina, ¿no? Que tú no puedes ir por ciertas carreteras porque todo mundo te lo dice, no pases por ahí, no pases después de las 5 de la tarde porque eso es territorio de nadie y eso es a lo que se enfrentan los colectivos desaparecidos. La verdad es que el colectivo de Amor por los Desaparecidos, que fue en realidad los que encontraron los indicios en este rancho y que han otra vez activado, ¿no? Todo eh, recordar lo que representa Tamaulipas en las crisis de desapariciones en México, el segundo estado con más personas que no se encuentran. Y ahora pues hay que hacer, pues si no comercial, porque tendría que ser un libro para todos los mexicanos, lo dije desde el principio, ahora que nuestra querida Marcela Turati saca este libro sobre San Fernando, sobre Tamaulipas y sobre todo lo que implica un proceso de exterminio de personas, porque eso es lo que ha ocurrido en Tamaulipas en los últimos años. Me parece que sí tendría que haber algún tipo de castigo, porque yo también me hago esas preguntas, porque además, ¿cuántos narcogobernadores lleva ya Tamaulipas que en realidad solamente sentenciado el año pasado, pues está Yarrington, ¿no? Porque Eugenio Fernández también, pues, no sé si él ya tiene sentencia, eso no lo busqué, pero en Sí realidad la tiene te ya. das cuenta, muchas gracias querido Ernesto, te das cuenta que ahí el poder político y el poder criminal prácticamente desde hace muchas décadas son lo mismo, y la gente es la que los ofrece. Estoy de acuerdo con Dani que esto tendría que ser un escándalo nacional. Gracias, mi querida Jessica. ¿Cuáles son tus piensos, mi querida Luis, al respecto? Sí, pues
Digo, terrible que no sea tragedia porque vemos a personajes en el poder tan recurrentemente estar involucrados en estos escándalos, ¿no? Hemos perdido sensibilidad por la terrible clase política que tenemos. Y creo que este caso es muy emblemático de la tragedia justo del gobierno y del poder mexicano, ¿no? Para empezar, se compra un predio a través de una empresa fantasma. Ahí está ¿no? La primera irregularidad. El predio se había comprado para un parque eólico, el negocio que han hecho justo, además en asociación, entiendo, con una empresa española, ¿no? El negocio, digamos, del salinato para acá, en detrimento de la CFE, entonces ahí está la segunda. Y ahora pertenece a un gobernador, este sitio, presuntamente o muy posiblemente usado para desaparecer gente, ¿no? Entonces, todas las cosas horribles que podemos imaginar de la clase política, digamos, juntadas en un mismo caso, ¿no? Y bueno, una persona, como bien decíamos, prófuga e impune. Y aquí creo que entra otra discusión nacional en este momento. Impune porque hay que recordar también el Poder Judicial juega en estas persecuciones, no solo las fiscalías. Y hasta ayer tenía un amparo que evitaba que fuera detenido si pisaba territorio nacional. Un juez en primera instancia le había dado un amparo contra las órdenes de detención por delincuencia organizada y uso de recursos de procedencia ilícita. Se revisa el caso porque impugna la fiscalía y resulta que ya el tribunal colegiado revirtió, digamos, esa primera orden y ahora entiendo que lo último es que sí podrían detenérsele, pero este estira y afloja con el Poder Judicial también es parte de la tragedia mexicana y parte de la impunidad. Y justo lo que es una locura es que este sistema, digamos, al que pertenecen personas como Francisco Javier García Cabeza de Vaca, estuvo conformado por tres partidos que han gobernado a veces, ¿no? En diferentes posiciones en la presidencia, en los estados y demás, el PAN, el PRI y el PRD, que es quienes lo están haciendo su coordinador de la estrategia de seguridad, ¿no? Como que hasta si hubiéramos querido hacer una novela así de perversa, no lo hubiéramos logrado, ¿no? Una película distópica. Entonces, bueno, muy sintomático quienes le protegen, pero también es la única forma de explicar que alguien pueda hacer esto, usar una empresa fantasma para hacer un negocio con lo público y terminar siendo una parte de la cadena de la violencia. Y solo sumaría, además de mi admiración y aplausos a Marta Oliva, también el tema que denunciaba ella justo cuando denunció por primera vez el acoso del exgobernador de Tamaulipas, que es estas estrategias digitales que ahora se están usando no solo en México, sino desde la derecha. Julián Macías lo ha reportado muchas veces, gobernadores o equivalentes, digamos, en el mundo, que ya están comprando, digamos, estrategias digitales de redes de personas expertas en esto, que atacan la reputación, que generan fake news, que se meten a los sitios a tirarlos y demás. Entonces también hay que tener cuidado con eso, porque es su integridad física, su reputación, su identidad digital, ¿no? Como que las y los periodistas de este momento tienen que cuidarse literalmente en todos los frentes. Ya, gracias, mi querida Luisa. Pues sí, el caso de Marta lo vamos a seguir y de este caso el personaje del ex gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que sigue viviendo plácidamente en los Estados Unidos. Vamos a pasar al siguiente tema que tiene que ver con pues este presidente suspendido temporalmente, Luis Rubiales, el presidente de la Federación de Fútbol de España, por este caso escandaloso del beso y que además estas escenas grotescas de este personaje haciendo ahí algunos ademanes y pues penosos y lamentables e indignantes por donde se le quiera ver. Daniela Pastrana, el caso de Luis Rubiales, ¿qué decía al respecto? Bueno, yo le quiero dejar ahí el espacio a Luisa, que seguramente tiene más información que Sí. yo, porque yo ayer anduve en unas reuniones de temas de desapariciones y me perdí, ya no sé cuál es lo último, o sea, sé hasta dónde estábamos, ¿no? Todo lo que ya narraste, el asunto este de que no quería renunciar. Yo me quedé en que no iba a renunciar. O sea, que primero había anunciado iba a haber una conferencia en la que él iba a renunciar, había una presión muy fuerte de grupos porque se desató todo un movimiento feminista muy similar al del Me Too, pidiendo que se fuera porque la verdad ofende a quien lo haya visto, a quien se haya. Yo el viernes de la semana pasada estaba todo picadísima viendo eso porque me parecía increíble. Entiendo que el fútbol es una de las expresiones más patriarcales que existen, pero me parecía increíble que en un torneo internacional, a un funcionario internacional viendo esas imágenes grotescas, espantosas, ¿no?
y luego con el beso forzado a una de las ganadoras. O sea, esto no puede ser. Entonces, pero yo me quedé en que iba a renunciar y que luego ya no iba a renunciar y que había unos comentaristas que habían sido todavía peores en sus comentarios de defensa del personaje. Pero hasta ahí me quedé. Entonces, como seguramente Luisa nos puede actualizar, le quiero dejar ahí más bien la Gracias, palabra. gracias, Daniela. Jessica, ¿tú tienes algo que decir también sobre este caso de Luis Rubiales? Pues es que primero ¿saben lo que a mí me asombró más? Porque después de lo que ocurrió, ¿no? Que a mí me pareció una agresión totalmente, nunca lo dudé desde el primer segundo que vi la imagen de cómo la acerca y, ¿no? Sin decirle nada, yo lo primero que creí, dije, bueno, tienen que ser pareja, ¿no? Ya, esa es la única explicación que existe para que un hombre le pueda hacer eso a una mujer. Y cuando vi claramente la indignación, no solamente en España, sino prácticamente en todo el mundo, porque me parece que es un escándalo internacional por las implicaciones que tiene, porque hemos visto muchas veces como entrenadores, eh, eh, como hemos visto también, por ejemplo, masajistas también que ha ocurrido, eh, gente muy cercana, digamos, a las jugadoras que tendría que estar viendo, y no solo en el fútbol, ¿no? Ya, si nos podemos hablar también de la Gimnasia. gimnasia, exacto. O sea, con la gimnasia ya es prácticamente te das cuenta que eran sistemáticos los abusos y que desgraciadamente las jovencitas no encontraban la manera de expresar el abuso y cuando lo hacen primero son obviamente revictimizadas, pero lo que más me asombraba era que había gente que apoyaba a Luis Rubiales, ¿no? Que había gente que no veía esa expresión como un ataque, una agresión directa a una mujer. Y me parece, y por eso tantas voces ahora en España diciendo que todos esos seleccionadores que no vieron en la actitud de Luis Rubiales una agresión también tendrían que dimitir. A mí me parece que la Federación Española de Fútbol y lo que le piden obviamente es la dimisión directa, ¿no? Que incluso todos los mandatarios, los federativos de allá, fueron convocados de urgencia para una reunión para establecer qué iba a pasar, por supuesto, y lo que le piden es pues la renuncia y que todavía Luis Rubiales diga que no va a renunciar, que su mamá haga una huelga de hambre. Bueno, yo entiendo, a veces las mamás Sí, es pueden, mucho, sí, la sí. mamá del Chapo también me dijo que pues su hijo era muy buena persona, ¿no? Pero definitivamente no puede ser que a veces se le dé más cobertura, no sé, a lo que diga la mamá, ¿no? Luis Rubiales, a lo que digan todas las mujeres que están alrededor. Yo creo que es un caso, y ya le dejo a Luisa, que seguro Luisa, que es tan maravillosa con los datos y las cosas exactas, lo va a poner todo en su lugar, pero sí es algo que tenemos que decirlo en estos espacios, porque sí hay hombres que todavía creen que pueden besar, que pueden tocar, que pueden hablarle a la mujer, a decirnos algo sobre nuestro aspecto físico, creyendo que son galantes y creyendo que nosotras tenemos que responder con cariño o con simplemente aceptarles el beso o si no es consensuado, simplemente no puede existir y creo que ya poco a poco, afortunadamente se hacen más escándalos, ¿no? Podemos estar hablando de esto. Ya, gracias, gracias, Jessica. Pues sí, Luisa, que muchos la consideramos pues experta también en la materia, y luego con esos podcasts que empezó a hacer también sobre deportes y demás, más experticia agarró. Hay imágenes, Luisa, también yo ayer comentaba que estas imágenes que veía a la hora de revisar el video, cómo abrazaba a cada una de las compañeras futbolistas. Ese hombre, por donde se le quiera ver, es un porcino, con todo respeto a los porcinos, mi querida. Esa, ¿no? Ve, o sea, ve el brazo de la joven, ¿no? O sea, no, el tipo es tremendo. ¿Qué decir, mi querida Luisa? Ay, bueno, ya me preocupó la alta expectativa que pusieron en mí para esto de los deportes, pero bueno, yo primero como que sí quisiera decir algunas cosas. Creo que esto de que el fútbol es muy patriarcal, quisiera hacer como hay un pequeño posicionamiento. Lo han hecho patriarcal las instituciones, ¿no? Como en todo, se roban, digamos, la fe, así, de la gente. Estas instituciones como las federaciones, como la propia FIFA, incluso como los medios de comunicación, son ellos que son quienes controlan los negocios, porque son hombres quienes han hecho esto patriarcal, ¿no? Porque en realidad, y a mí por eso me gusta tanto el fútbol, ¿no? Como que el fútbol es
un deporte hermoso, se puede jugar literalmente en la calle con una piedra y puede participar toda una comunidad. A mí las historias de fútbol por eso me gustan mucho, ¿no? Siempre que hay gente jugando fútbol hay una comunidad feliz, hay niñas, niños, entonces a mí yo jugué fútbol muchos años de mi vida, entonces como que le tengo mucho cariño al deporte y creo que como casi todo este país, porque somos un país muy pambolero, nos duele cuando vemos quienes lo tienen cooptado. Digo, México ocuparía un mes entero de emisiones de rompimiento para analizar este capítulo, pero en el caso de España es particularmente interesante y a mí me emociona mucho porque vamos a lograr un cambio desde adentro, como que siempre nos preguntamos justo si el sistema se va a romper desde afuera, no participando en él o metiendo una bomba adentro, ¿no? Y estas chicas están rompiendo literalmente las estructuras patriarcales del fútbol desde adentro. Está este escándalo en este momento, pero en realidad las españolas, hay un grupo que se conoce como el grupo de las 15, ya habían protestado por los tratos machistas de sus entrenadores previo al Mundial, de un entrenador anterior. Esto es evidentemente la gota que derramó el vaso. Por cierto, un mismo movimiento por igualdad de salarios había sucedido en México, lo cual también generó que muchas de nuestras jugadoras más cracks estuvieran vetadas. Entonces, digamos, las mujeres en el deporte y particularmente en el fútbol ya están muy organizadas y se estaban, digamos, ya estaban levantando la voz contra muchas cosas, pero particularmente estas violencias machistas que van desde lo económico hasta lo que vimos, ¿no? Estas fotografías de lo físico. Este nuevo Me Too que decía ahorita Dani surge porque Alexia Putellas, que por cierto estuvo en nuestro país porque vinieron tanto el Barça como el Real Madrid a jugar contra Tigres y América esta semana, que además a la misma hora porque pues no les importa ahí sí que cada uno tenga su audiencia y hacer el show que hacen con los hombres. Pero bueno, esta jugadora que es siempre en el top, digamos, de las jugadoras más valiosas, una jugadora del Barça, también de las mejor pagadas del mundo, es decir, así como una de las voces más importantes, tuitea después de este momento entre Luis Rubiales, el presidente de la Real Federación Española, y Jenny Hermoso, esto es inaceptable, se acabó contigo, compañera. Y a partir de ahí entonces se agarra mucha gente de esta frase, se acabó, en esto que les digo que es como la gota que derramó el vaso de muchas demandas y empiezan a apoyarla, al grado de que en el partido que hubo el martes, tanto las chavas del América como las de el Barcelona salieron con, no sé si pudieron ver estas fotos, con un cartel que decía se acabó, ¿no? En solidaridad con Jenny Hermoso, lo cual a mí me emocionó muchísimo porque justo es, ¿no? Pues el empoderamiento total y literalmente hacer la cancha suya de las jugadoras. Nos fue medio mal a México, ¿no? Perdimos ese partido 2-0 y el otro 3-1, pero la verdad es que dieron un partidazo las jugadoras de ambos equipos y además hubo 35,000 espectadores, por ejemplo, en el Azteca, ¿no? O sea, claramente es algo que cada vez está tomando más poder y más visibilidad en nuestra sociedad, que tiene un público muy distinto al de otros partidos en el América, ¿no? Cada rato es nota los golpes y en cambio acá nunca hay notas de esas, sino familias completas viendo el juego, apoyando. Entonces, como que a mí me emociona mucho porque sí es el deporte, pero es, digamos, todo lo que genera alrededor del juego, ¿no? El juego afuera de la cancha. Y ya pues entrando como en el tema político, la verdad es que se gobiernan solos, ¿no? Nadie vota por las y los integrantes del, pues, digamos, por los dueños de los clubes, que normalmente son privados. En el caso de España, de las federaciones, nadie votó nunca por la FIFA, pero tiene más países, ¿no? Que muchos de los organismos internacionales que rigen en materia de salud o cualquier otra que se nos ocurra. Y mueven muchísimo dinero. Y cuando hay un organismo internacional que mueve muchísimo dinero, pues mueve muchísimas influencias políticas. Por eso se sienten intocables, por eso se sienten impunes, porque lo han sido, ¿no? Ya hemos hablado aquí en otros momentos de cómo se han sentado con dictadores, de cómo han usado el fútbol para distraernos de literalmente atrocidades militares o en nuestro caso de malas decisiones después de sismos, ¿no? O sea, el fútbol desde lo institucional y desde estos grupos de poder se ha utilizado muy mal. Es muy digamos, como muy emblemático el momento que estamos viviendo, que este tamaño de gigante esté temblando ahorita por el poder de unas mujeres, porque Luis Rubiales está suspendido temporalmente en lo que se investiga, digamos, la FIFA lo suspendió en lo que se lleva a cabo el proceso, que bueno, si esperamos a la FIFA, siguen investigando el FIFA Gate y la corrupción, ¿no? Entonces, bueno, eso podría tomar tiempo, pero sí, imagínense. Digo, aquí siempre corremos a los entrenadores de México después del Mundial porque siempre hacen un trabajo horrible, ¿no? Entonces casi que vienen a cobrar y se van porque ya sabemos que nos va a ir mal. Pero imagínense a este presidente de la federación y a Jorge Vilda, que es el entrenador,
que las hicieron campeonas, ¿no? Hicieron a España campeonas del Mundial, es decir, tendrían que ser los dos personajes más protegidos que entregaron mejores resultados y ambos están a punto de perder su multimillonario puesto, tanto el entrenador como el presidente de la federación, porque ya no hay tolerancia a actos como este, ¿no? Lo que decía Jessica ahorita de ni siquiera pueden reconocer la violencia es muy importante decir, porque claro, sale él a decir, pero ¿qué? Si fue un pico entre amigos, ¿no? Sale Rubiales en las declaraciones que la vez que se han puesto de mal en peor. Primero dice, no, si fue un pico de amigos, no tiene nada de malo. Bueno, si tú crees que ir besando a gente porque puedes, ¿no? No tiene nada de malo, hay un problema. Si no reconoces tu jerarquía laboral sobre una chava, una jugadora, pues tienes un problema muy grande, ¿no? Y luego su discurso evolucionó a había consentimiento, ¿no? Ella primero me cargó, también tratando de además echarle la culpa a ella. Claro, son hombres que viven en un mundo de hombres y que nunca han tenido que rendir cuentas ni voltear a ver a las jugadoras como personas, sino como objetos que o sirven para verlas o sirven para sacarles dinero, ¿no? Nunca como jugadores y deportistas profesionales. Y ahí nada más cerraría con también esta semana que jugaron estos dos partidos en el martes a la misma hora, que se jugaron por primera vez, yo vi a los periódicos deportivos cubriendo el tema, no voy a decir con perspectiva de género porque quizá ya es demasiado pedirles, pero con una mira similar a lo que queríamos ver las mujeres. Y es, la portada, por ejemplo, Cancha traía la fotografía de este cartel. Y me pareció muy importante porque justo platicando con una periodista, Adrianelli Hernández, que es como de las que han seguido el fútbol femenino por siempre y si vale la pena seguirla, me decía ella el otro día, es que la prensa cuando habla de jugadoras, por ejemplo, las pone en bikini, las pone en un momento en el que están Sí. posando a la cámara, ¿no? Nunca las ponen en la acción, en la chilena o no sé, ¿no? Como ponen a Messi siempre ahí jugando. Y esto también ha programado a las audiencias a ver a las jugadoras como objetos, como, ¿no? Figuras que están posando, que están, digamos, con una función estética y no como las deportistas profesionales que son. Entonces también que, digamos, que se cambie desde ahí la mira, creo que va a ser solo positivo para el futuro. Y bueno, ya nada más, perdón, porque ya me extendí un montón, pero cerraría diciendo también como o sea, es terrible, no, de ninguna manera digo que esté bien, pero qué bueno que estemos discutiendo el fútbol femenil. Se decía mucho que había opacado, digamos, este hecho, la final de toda la Copa del Mundo, y más bien no, esto es decir, esto es lo que atraviesa una Copa del Mundo, ¿no? Para las mujeres no solo es entrenar y ser la mejor, es luchar contra la violencia de género en tu propio entorno y en los medios, ¿no? Y fue un mundial que ahora todo el mundo va a seguir, que ahora todos estamos siguiendo, sabemos quiénes son estas jugadoras y que fue de o sea, un nivel técnico de verdad muy alto. Pocas veces hemos visto tantos juegos que se definen en penales, marcadores que se voltean en los últimos 10 minutos, ¿no? Ahí digo, México no calificó, también será otro análisis que quizás surja de esto, ¿por qué? Pero otra de las notas que vimos a lo largo de todo el mundial, bueno, también digo, digamos, equipos que desafían hegemonías, ¿no? Pasó, por ejemplo, Jamaica, Costa Rica, Panamá, pero la gran mayoría tenía entrenadores hombres, ¿no? Entonces, esto que pasó con España en realidad, digamos, es una posibilidad para todos los equipos porque aunque las jugadoras ganen reflectores, quienes están detrás siguen siendo hombres. Y creo que a partir de esto de Rubiales y de Jorge Vilda las cosas van a empezar a cambiar. Entonces, bueno, digo, ya puse como muchas cosas ahí, ya no, No, es porque ya no sé del tema que viene, entonces como que no, gracias, gracias, Luisa. Sí, de hecho hay una entrevista que obviamente no la podemos pasar por derechos, pero una entrevista que le hacen a Javier Aguirre y a varios deportistas que dicen, pues son campeonas las compañeras, ¿por qué no se está hablando de eso? ¿No? Porque hay historias duras, fuertes que contar, como esta jugadora que murió su padre también en esos días. Dice, hay muchas jugadoras que han hecho un sacrificio tremendo y no se está hablando de eso, se está hablando de este señor Rubiales, y que distrajo todo el tema, pero finalmente también le colocó un reflector que creo que es importante y que ojalá esto sirva de escarmiento. Vamos a ver qué sucede ahí, qué cambios hay también en las federaciones de fútbol. Ya estaremos dándole seguimiento a eso. También, gracias Luisa por ponernos estos enfoques. Pasaríamos al siguiente tema y
pues tiene que ver con Oye, todo esto que yo pasó. nomás quiero decir algo, perdón Sí, que sí. te interrumpa, mi querido No, Ernesto, no, pero adelante, decía por favor. Luisa que Rubiales y el entrenador las hicieron campeonas. Lo bueno es que después de esto, mi querida Luisa, es que ya en realidad no las hicieron campeonas, ellas se hicieron campeonas y quien quede en la federación, quien quede de entrenador, ya saben que son prescindibles y hacen Maldito patriarcado en mí. Tienes toda la razón, Jess. No, nada más. y fíjate, ahorita que dice eso, Jessica, me acordé de ese mensaje del tipo, ¿no? Que dice, pues las hice campeonas, merezco que por esa acción me expulsen. Y me parece también que esto que comentabas, Luisa, es pertinente, por ejemplo, leyendo aquí a Alfonso Pano, que dice, no, falta la historia no está completa, ella no es una inocente paloma, lo siento, ¿no? Y siempre hay mucho este discurso donde pues también se intenta satanizar la conducta de una compañera para decir, pues ella no era una santa paloma, pues se lo buscó o no sé qué demonios quieren decir con eso. Oye, Pues, pero ahí mismo pone Sabina Flores, por ejemplo, ¿no? No puedes besar a nadie en la boca, bueno, sí, obvio, no puedes besar a nadie en la boca, menos si eres su jefe. Entonces, digo, esto que dices, que es terrible, que siempre se trata de echar la culpa a las mujeres, pero no importa, incluso si ella le hubiera pedido el beso y le hubiera dicho, bésame, el culpable es él porque él es su jefe, ¿no? Que no fue sí. así, pues, ella es víctima, pero No, es un tema de empatía. y es Oye, pero además importantísimo esto de la jerarquía, las ¿no? fotos dejan todo, a ver, o sea, a todas las abraza, o sea, les quiere sentir los senos ahí, ¿no? Porque las Sí, abrazas sí, de esa manera, ¿no? O sea, no, creo que ahí no hay discusión en la actitud. sí, sí. Y esto de la jerarquía, eso se tiene que entender de manera muy, muy clara. Ninguno de nosotros o nosotras quienes tenemos un cargo podemos estar haciendo eso con compañeras que están, que son subordinadas, pues no va de ninguna manera, y menos en un mundial con las cámaras ahí, es una barbaridad. Y no quiere decir que haciéndolo en lo oscurito, esto también se deba permitir. En fin, pues que salgan todas las denuncias, que todas las compañeras denuncien lo que tengan que denunciar. Eh, bueno, vamos a pasar al siguiente tema, si les parece, mi querida Daniela Pastrana, pues finalmente pasó lo que ya sabíamos que iba a pasar, y con un desaguisado pues particular ahí también, Beatriz Paredes terminó jugando un papel y bueno, pues el PRI, Alejandro Moreno, pues lo que mucha gente nunca pensó o imaginó, pues que el propio dirigente de ese partido fuera el encargado de hundir al Partido Revolucionario Institucional, que millones de personas han querido que desaparezca, pues este hombre se está encargando de hacerlo. Pero hay un proceso electoral importantísimo y estamos ya pues en la recta final, ya se definió el caso de los partidos de oposición, del PRI y del PAN, y ahora falta el de Morena. ¿Cuál es la mirada que estás teniendo frente a ese escenario? Sí, Ernesto, fíjate que antes de esto, o sea, antes de pasar este tema, a mí me gusta mucho cómo está haciendo ahorita el programa, porque justo lo que les decía, ¿no? Yo al principio, yo hace una semana estuve muy metida con el tema de viendo esto de Rubiales, luego ya no, porque me dediqué a otras cosas y porque ayer, que fue el día eh, de la desaparición forzada, ¿no? Entonces estuve metida en reuniones con víctimas de ese tema y entonces, y me llama la atención porque una de las quejas siempre es que le dediquemos 5 minutos al tema de un campo o de un centro de exterminio y 20 minutos a un tema de fútbol, ¿no? Esa es como la queja que tienen quizá de muchas familias con muchas de las cosas de los temas de medios de comunicación. Pero me gusta esto y lo quiero decir, y además me gusta mucho cómo lo ha planteado Luisa, porque justo no ocuparnos seriamente de estos temas como este del fútbol nos lleva a los otros extremos. O sea, vamos escalando. O sea, es primero en la sociedad el fútbol, luego en la política, que es al que ahora vamos a entrar, el tema del PRI, las candidatas, una que bajan, la otra que sube, etcétera, etcétera. Y después nos lleva al extremo último, donde la política se mezcla con el narcotráfico y terminamos con los centros de exterminio en ranchos de políticos, ¿no? O sea,
Así de grande es el problema que tenemos, así de grande, ¿no? Entonces, por no ocuparnos seriamente de los otros temas, o sea, por quizá dejar que queden en el chacoteo y no en lo grave que son permitir una y otra y otra y otra capa de violencias, que parten desde esta más básica, ¿no? De cómo nos relacionamos en nuestros entornos de trabajo con nuestros jefes y esta pirámide tan grande que nos lleva a los niveles de impunidad, ahora sí de cabeza de vaca, y en medio pues está esta elección. O sea, ahorita la escuchaba yo y decía, qué importante que es que lo tratemos así, de verdad, y qué gusto que estemos, parece que no están relacionados, que vamos de un tema al otro, pero no, están absolutamente relacionados. Eh, Ahora con lo del PRI, el PRI que es el partido que yo desde 2018 decía, este ya murió, y me decían, no, no ha muerto, pero pues es que ya está agonizando, o sea, ya no hay forma de que recupere lo que era. Pues ya ahora demostró eso, ¿no? Demostró que es un partido que no tiene forma de levantarse, la manera en la que eh, adelantaron la elección tiene dos etapas. Una es cómo se adelantó la decisión, porque pues se supone que iban a tener una encuesta el domingo. Yo ya no sé si esa elección abierta va a estar el domingo o no, porque al final eso quedó un poco confuso, porque ya nombraron o ya anunció el presidente del PRI que pues su candidata es Xochitl y Xochitl, y ya, o sea, ya no hay más, ¿no? O sea, entonces pues yo ya no le veo sentido al video ese que les mandaba, que yo estaba en shock viendo a Santiago Krill como Obi-Wan Kenobi diciendo voten por Xochitl el día 3, pues ya para qué, si ya definieron todos ayer que es ella. Sí hay un tema, y fíjense qué curioso, esta mujer, Xochitl, quejándose tanto de violencia política de género, pues yo sí veo un tema de violencia política de género en cómo se tomó esta decisión, ¿no? Presionando a una mujer para que se retire de la campaña para levantar a la otra, ¿no? Eso me parece una cosa que otra vez vuelve a ser el partido de estos señores, esta forma de entender la política, eh, donde ni siquiera les dan oportunidad, y cualquiera puede decir que a otros tampoco les dieron la oportunidad, pero en este caso, pues mi impresión es que Beatriz Paredes sí tenía intenciones, y que incluso el hecho de que no llegue, que se haya tomado la decisión de adelantar el proceso, o la decisión o la definición, es porque el gran efecto de Xochitl Gálvez, de que decían es un fenómeno, eso no les daba. O sea, mi percepción es que tenían miedo que el domingo o no fuera mucha gente a participar, o que pues posiblemente Beatriz Paredes pudiera tener un resultado distinto al que se supone que tienen las encuestas. Y por eso optaron por adelantarlo, ¿no? Entonces, pues al final de cuentas, yo creo que se están haciendo el harakiri. Aquí las experiencias que tenemos o las conclusiones que me deja a mí esto es una, que tienen unos publicistas que odian a, a Xochitl Gálvez, y que con esto de la inteligencia artificial están haciendo unos comerciales que realmente son terribles. Eh, que no le están ayudando a construir esta imagen real, o sea, porque la hacen como caricatura, ¿no? O sea, como esta idea de la mujer que es disruptiva, la mujer que enfrenta al mal, pues la están convirtiendo en una verdadera caricatura, y en lo que ella le podría haber cuestionado al partido de enfrente, ¿no? O sea, se cuestiona mucho que si Claudia Sheinbaum es la candidata de López Obrador. Bueno, pues aquí fue un dedazo tal, o sea, una candidata, o sea, lo que se configura para Xochitl es una candidata que fue impuesta, y que fue impuesta por Claudio X González, ¿no? O sea, esa es la percepción al final que queda de este proceso tan desasiado. Entonces, más allá de la muerte del PRI, yo creo que lo que dejan es a Xochitl muy, muy endeble por un proceso muy desasiado, y pues que parte de estas mismas estructuras muy patriarcales y que no aprenden. Gracias, gracias, Daniela. Jessica Cermeño, ¿qué decir al respecto? Pues, mi querida Ernesto, así como no podemos decir en el fútbol que Rubiales y el entrenador son los responsables de que hayan ganado
las españolas, la Copa del Mundo. Tampoco podemos decir que Alito solo haya terminado con el Partido Revolucionario Institucional, porque también sería darle mucho crédito. Yo creo que hay una historia antes de eso, ¿no? De todos los escándalos de corrupción, sobre todo, por mencionar la última generación de gobernadores durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, que nos dieron pues muchos elementos para decir que eso ya era insostenible y que la gente pues se dio cuenta que era insostenible, ¿no? Entonces, nada más que quería yo reducir la responsabilidad de Alito, que también ahora vemos, sabemos que Alejandro Moreno el año pasado estaba muy interesado en que su presidencia fuera más larga y que terminara en 2024. Ahora, pues por lo que vemos, sabemos que pues don Alejandro Moreno lo que quería era, por primera vez en la historia del Partido Revolucionario Institucional, darle la candidatura presidencial a alguien que no era de su partido. ¿Qué será? Digamos, como quería terminar esta presidencia por la que luchó tanto, ¿no? Pues en que se creciera, se terminara después, ¿no? Bueno, y ya dijo Dani cómo fue el proceso. Yo lo que creo también es que influyeron mucho pues estos escenarios hipotéticos que han empezado a hacer, por supuesto, las encuestadoras, ya no solamente sobre la contienda entre los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena o los aspirantes del Frente Amplio, ¿no? Sino más bien estos escenarios hipotéticos de que si queda Sheinbaum, ¿quién es más competitivo? Si queda Ebrard, ¿quién es más competitivo? Y la verdad es que según las últimas encuestas, a la gente le gusta un poco más Xochitl Gálvez. Por supuesto que todavía las encuestas dan por una gran ventaja a quien quiera que se quede de candidato de Morena para ganar la presidencia, pero creo que también eso tuvo que influir. Y también es que la manera en la que lo hicieron ayer, digamos que sale el presidente del PRI primero, que después ya da una conferencia donde no está Beatriz Paredes y ya después aparece Beatriz Paredes con él, pues por supuesto deja mucho que desear. Lo que dice ella en su discurso es que era natural que ella buscara por su trayectoria política ser la candidata a la presidencia de la República, pero que según las encuestas no lo consigue, y la verdad es que sí se ve pues deshaciendo el proceso que yo creo, y lo digo en serio, creo que de alguna manera habían logrado solventar en los últimos días la oposición, porque cuánto tiempo estuvimos hablando de esto y en realidad la oposición no tenía ni pies ni cabeza. Ya después, cuando empezaron a hacer un procedimiento, empezaron a decir cómo iba a ser, ¿no? Que iba a ser con encuestas, que después iba a ser la elección. Yo creía que ya había encontrado de alguna manera un camino para poder solventar toda esta desventaja, porque esa era la verdad que tenían quien quiera que fuera el candidato a la presidencia del Frente Amplio ante los morenistas, y que creo que con este último paso pues se trunca de alguna manera, les quita eso que ya se estaba viendo un poco organizado, ¿no? Y que les da pie a que el presidente López Obrador esta mañana lo que diga es que fue pues una elección de los poderosos, ¿no? Y lo dice por supuesto en beneficio de él y del partido de Morena, ¿no? De que nunca se había visto esto en la historia, que es una farsa, que es una burla, ¿no? Lo dice muy claro el presidente y se pone a contar, por supuesto, esta mañana la historia del PRI. Pero el problema es que le dan pie a que él pueda decir esto, ¿no? Por la manera en que se realizó. Habrá que ver, por supuesto, yo creo que ya sabemos que las encuestas nunca tienen ninguna palabra de honor, pero habrá que ver si al final esto les funciona. Yo sí creo que influyeron más, digamos, los escenarios de que en realidad Xochitl podía tener más posibilidades con cualquiera de los candidatos de Morena, por su estilo, ¿no? Por esto que dice Dani, que yo no lo había visto, por cierto, y sí es interesante porque si ponen al senador Santiago Krill, al legislador, perdón, Santiago Krill de Obi-Wan Kenobi, que utilizan todo esto, ¿no? Alguien podría decirles desde Disney que necesitan pagar algún tipo de derechos, creo yo, ¿no? Pero a ver qué más se les ocurre, pero sí tienen cosas como chistositas, ¿no? Habrá que ver la gente cómo lo toma y pues cómo se va desarrollando la contienda, ¿no? Y habrá que ver también cómo termina el proceso de Morena, que siento que no va a ser tan terso como querían que fuera. Gracias, Jessica. Pues ahí estamos viendo precisamente ese primer anuncio del que refería Daniela, donde aparece pues ahí Alito Moreno, pues diciendo que pues Xochitl va
y que no está precisamente pues ahí Beatriz Paredes. ¿Qué decía al respecto, mi querida Luisa? Bueno, primero yo no sé si ustedes vieron Star Wars, pero Obi-Wan acaba como un fantasma en el desierto, ¿no? Si eso fue a propósito, pues qué cruel con Krill. Y si fue sin querer, pues échenle ganas. También me parece como, la ponen ahí como, primero es una Jedi y luego es una piloto de los rebeldes, o sea, sí hay como faltas a la verdad por todos lados en ese spot. Entonces, bueno, yo también con Jessica y Daniela me indigno por esa parte. Em, y pues solo sumaría a todo lo que ya han dicho del análisis como político más duro, el fracaso de los procesos o supuestos procesos de ciudadanización, ¿no? En ambos bandos, en la oposición y en Morena. En la oposición primero hicieron que un montón de gente se registrara, ahora ya no sabemos para qué, porque dizque iban a votar y ahora rarísimo, porque además ayer adelantan que va a ser Xochitl, pero no terminan de cancelar justo la encuesta del domingo, entonces estamos como en incertidumbre, se prevé un anuncio hoy, a ver qué dicen, pero bueno, claramente todo su proceso de disque incluir a la ciudadanía, hacer un comité para evitar irregularidades, fracasó. Y si Alito ya había medido que digamos que Beatriz Paredes no tenía la preferencia, pues debió haber dejado que eso se supiera cuando concluyera el proceso y nadie estaría hablando de esto, ¿no? Nadie se estaría preguntando qué negociaron y con quién para garantizar que fuera Xochitl. Entonces, el hecho de que hayan adelantado algo que según ellos iba a pasar de cualquier forma en 3 días conforme a calendario, solo nos hace pensar que en realidad iba a pasar otra cosa, ¿no? O sea, todo estuvo como balazo en el pie, muy mal planeado, muy mal instrumentado. Y del otro lado, la verdad es que están igual, ¿no? Se autoimponen una veda para no influir en la opinión de la gente mientras se está haciendo esta encuesta de Morena, y al primero o segundo día sale Marcelo Ebrard a decir, estoy muy preocupado porque este proceso se está haciendo mal. Y luego sale Noroña a decir, voy a romper mi veda para estar preocupado por lo que está, para preocuparme porque Marcelo está hablando, ¿no? Y luego así, entonces, como que no tiene ningún sentido que le hayan dedicado tantos esfuerzos a fingir que no iba a haber dedazo o que su proceso iba a ser ciudadano, si de cualquier forma va a estar lleno de preguntas, ¿no? Y de falta de transparencia. Entonces, yo insistir un poco en lo que ya hemos hablado aquí, que es, no necesitamos ciudadanizar los procesos, necesitamos politizarlos y necesitamos más bien que estos procesos políticos tengan un proyecto verdadero. Creo que Dani quería hablar justo de eso ahorita, del proyecto de Nación de Morena que se está construyendo. Yo prefiero ver eso, prefiero que me digan, sí, así negociamos, sí, tomamos esta decisión por esto, sí, nuestra vida interna del partido determinó A, B y C, a un encerrón de los 3 líderes durante no sé cuántas horas y luego un video de Xochitl llorando, dizque porque la sorprendió el anuncio que le hace Lía Limón ahí en Expo Santa Fe, ¿no? Como las mujeres están ahí fuera literalmente del cuarto de guerra y solo van reaccionando a lo que los hombres, ¿no? Literalmente dirigen. Lo cual también nos hace pensar, dice Alito, indudablemente va a ser una mujer la siguiente presidenta de México, pero ¿quién va a tomar las decisiones? ¿No? ¿De qué nos sirve, digo, en el remotísimo caso de que ganara la oposición, si ya vimos que están decidiendo estas cúpulas empresariales y políticas atrás de ellas? Entonces yo justo creo que hay que dejar de fingir o de llamarle como que vamos a ser más ciudadanos y más bien comprométanse de verdad con la política. Yo digo, ya sé que no fue Alito solo, pero bueno, Alito sin duda remató a su partido. Y es curioso que aunque no, yo no las calificaría como feministas, pero Beatriz Paredes, Dulce María Sauri, como que son justo mujeres también las que están haciéndole contrapeso en ese partido, ¿no? Que además han sido las únicas dirigentes. Y eso, y bueno, ahí nada más como dato curioso, me decía una entrevistada hace unas horas, es la primera vez en 9 décadas que el PRI no va a tener un candidato a la República. ¿Qué pudo haber negociado Alito, no? O digamos, qué pudieron haber acordado estos líderes de partidos para una decisión de ese tamaño, ¿no? O sea, eso sí es, yo creo, darle el balazo, o sea, rematar el partido, porque ni siquiera va a estar literalmente figurando con un candidato o candidata a las boletas. Otra posibilidad es que AMLO sea mucho más inteligente de lo que pensamos y en realidad tiene ahí a Alito Moreno trabajando para él, porque de otra manera sí son inexplicables las decisiones que está tomando. Entonces, bueno, yo nomás me quejo también de este spot, creo que hay que dejar Star Wars en paz, como que siempre lo utilizan ahí de producto de promoción porque todas y todos lo reconocemos, pero ténganle respeto y mínimo investiguen. Ay, sí, a qué personajes están utilizando y por qué. Ya, gracias Luisa. Sí, yo sigo insistiendo nada más, digo, este punto de vista para mí es un enorme regalo para Morena que Xóchitl Gálvez sea la candidata.
lo sigo sosteniendo, no va a aguantar mucho a la hora ya de debates y a la hora de conocimientos y demás. En fin, ya veremos qué sucede. Vamos a pasar, si les parece, al último tema y precisamente tiene que ver con este proyecto de nación que finalmente, y a diferencia me refiero del partido Morena, que finalmente, y a diferencia del sexenio cuando llegó el presidente López Obrador a la presidencia, que pues el proyecto de nación pues terminaron elaborándolo ahí muy poquitas personas, y me voy a abstener de los nombres, eh, pero ahora pues hay un debate interno y Morena invitó a organizaciones sociales y civiles y a distintos actores políticos, sociales, académicos y demás a participar en la elaboración de un nuevo proyecto de nación. Un proyecto de nación que, pues sí, muchos le hemos estado dando seguimiento de cada uno de los ejes temáticos, los debates que se están ahí discutiendo, los temas que se están discutiendo. En fin, importante. Daniela Pastrana, ¿cuál es tu mirada frente a eso? Mira, sí, a mí me parece que dentro de todo esto, de lo poco esperanzador que ha sido el proceso de ciudadanización de los vida interna de los procesos para elegir a sus candidatos, que efectivamente no han tenido nada de ciudadanos, nada de limpios, nada de transparentes, o sea, parece que están compitiendo para ver quién se salta más reglas y quién lo hace peor, ¿no? Aunque yo sí creo que peor son los publicistas del Frente Amplio y su inteligencia artificial, dices, no, no puede ser. Pero, pero parece que compiten más que por una candidatura o por una precandidatura a la presidencia, parece que están compitiendo por ver quién nos muestra lo ruin que es nuestra política, ¿no? O sea, eso es lo que parece que han estado tratando de competir a ver quién nos muestra su peor cara. Entonces, a contracorriente de eso, una cosa que sí me parece que ha sido para mí una sorpresa porque hemos estado muchas veces en muchas reuniones donde se plantean cómo van a ser sus plataformas políticas, cómo van a ser cualquier cantidad de cosas, no sé ya cuántas reuniones o cuántas veces nos hemos topado con foros donde se plantean propuestas para hacer las plataformas políticas y los planes de nación. Para mí ha sido una sorpresa grata ver las discusiones. Me he tratado de aventar varias, ¿no? Discusiones, foros, cómo se ha abierto el tema para esto que le han llamado el proyecto de Nación 2430, y que muchas cosas se han hecho a partir, o sea, como teniendo como sede el Instituto Nacional de Formación Política, que eso también me alegra, porque pues yo había estado muchas veces diciendo que ese instituto pues, estaba dormido o que dónde estaba la formación política, y creo que el último año ha tenido una activación importante y han tenido ahí como sede, pero han tenido otros foros en otros estados, o sea, y en otros lugares, y ha estado muy activo, sí se está convocando a mucha gente de los pueblos en el que estuvo Armando Bartra. A mí me impresionó mucho porque llegaron pueblos de muchos lugares. Han estado disparejos, por ejemplo, el de jóvenes me pareció que era bastante, o yo hubiera tenido muchas más expectativas de eso, pero sí creo que ha sido un esfuerzo muy, muy, muy amplio del partido convocar a muchos sectores, a distintos sectores de la población para construir propuestas hacia lo que viene, que es finalmente lo que uno de pronto ya dice, bueno, acá podemos hacer el corte de caja, el viernes vamos a tener el informe de Andrés Manuel López Obrador de lo que ha hecho, de lo que sea, pero finalmente una cosa que a todos nos preocupa es, ¿y después qué? Después de López Obrador, ¿qué? ¿No? Y entonces, tener esta gran movilización de personas y además gente muy inteligente, tanto de sociedad civil como de la estructura partidista que ha estado participando, me parece una cosa que sí vale la pena seguir, rescatar, quienes puedan verlo. Ahí los foros creo que todos están en YouTube. Me parece que ha sido un esfuerzo muy importante en muchas materias y lo único que me queda pendiente, y de verdad ayer nuevamente en esta reunión, estuve en una reunión en Serapaz con, con víctimas
con funcionarios del gobierno, con el subsecretario Alejandro Encinas y el subsecretario de Relaciones Exteriores, con embajadores, de la que pues no puedo decir qué se dijeron porque justo yo estuve invitada como era un espacio de confianza. Puedo decir que hubo la reunión, pero no puedo decir que hubo ahí porque se dijeron cosas pues como en plan de ir reconstruyendo una relación muy rota. Pues entonces pues había muchas cosas que se dieron en función de la confianza, o sea, pensando que era un espacio de confianza, entonces no puedo platicarles mucho de eso, pero al final me quedé con esa cosa de que algo que falta en estas discusiones y en este foro del proyecto de Nación 2430 es el tema de las desapariciones, eh, que no está, y que ahí más bien ahora ya mi preocupación ya no es qué pasa después de Andrés Manuel, porque creo que por lo menos habrá un documento o algo que le entreguen a quien sea candidato o candidata, y que pues ya tendremos que pelearnos con ellos para ver si lo cumplen o no, pero por lo menos ya habrá esta cosa que se hizo, pero mi preocupación es que después de Alejandro Encinas, porque eso no está, ¿no? Y creo que otra vez vuelvo al tema, y perdón que insista, pero pues ya saben que ese ha sido mi tema de los últimos 10, 12 años. eh, no podemos hacer como que no pasó y como que no están pasando las desapariciones. No podemos ya nada más ocuparnos de la desigualdad y ocuparnos de las luchas antipatriarcales y ocuparnos de la democratización del país sin, o sea, resolver de verdad el tema de las desapariciones, porque esa es una herida que por más que pongamos abajo de la alfombra y la guardemos y eso, esa es una herida que saca pus cada vez que la abrimos, ¿no? Y vuelve así a supurar cada vez que la abrimos, y además porque sigue pasando, o sea, tristemente es una espiral de la que no hemos terminado de salir. Entonces yo hasta ahí me quedo, no les quiero así como decir, no, me parece bueno el ejercicio, me preocupa que no esté incluida la parte de las desapariciones y de qué hacer, porque en la reunión hubo muchos puntos que me servirán para hacer varios reportajes, ¿no? O varias entrevistas de las cosas que se tendrían que hacer. Pero bueno, eso creo que tendría que estar también incluido, ¿no? El tema de la violencia y el tema ya no tanto de las ejecuciones extrajudiciales, sino de las desapariciones. Y hasta ahí. Gracias, gracias, Daniela. Sobre este mismo tema de pues estos encuentros, estas consultas para poder hacer el proyecto de Nación, Jessica Cermeño, ¿qué decía al respecto? Bueno, ahí ahora yo soy la que tengo que decir que yo no he estado muy cercana a eso, no he visto, pero yo lo que espero, ¿no? Y es, ¿se acuerdan cuando nos daban los proyectos de los sexenios pasados que en realidad eran un mamotreto, ¿no? Físico, ¿no? Grandísimo, que ahí te decían que ahí estaban todos los programas de los gobiernos y que tú podías revisarlos, ¿no? Pues ojalá que ese ejercicio termine en algo mucho más que eso, ¿no? Y ojalá, Dani, porque yo lo he dicho muchas veces también aquí, que la crisis de desapariciones es el principal problema, eso es la inseguridad, pero que si se resolviera al menos la crisis de las desapariciones y pues, si hubiera más cercanía con las familias de los desaparecidos y hubiera un esfuerzo integral porque eso cambiara, México sería mucho menos triste, ¿no? De lo que es ahora y ojalá lo incluyan. Yo no, la verdad es que no me atrevo a decir más del proyecto que prometo estar pendiente de cómo se desarrolle, ¿no? Y nada más quiero agradecerle a Marco Sánchez, ¿no? Que logró conseguir el dato que yo estaba buscando hablando de desapariciones, ¿no? De que en Tamaulipas, entre 2012 y 2021, ya iban 57 campos de exterminio solo en Tamaulipas, ¿no? Y si ven, cada vez que yo veo esta infografía de nuestros desaparecidos, de cómo se han ido incrementando los lugares donde la gente desaparece, pues parece que explosiones por todo el país, ¿no? Entonces, pues eso es lo único que quiero decir, ¿no? Y que estaré Gracias. pendiente de ese proceso. Gracias, mi querida Jessica. Luisa Cantú, tiene usted la palabra. Pues sí, yo digo poco que agregar a lo que dice Daniela y también por eso aprecio tanto poder ser parte de estas mesas porque siempre me aportan visiones que yo no había visto como esto, ¿no? Claro que el tema que le deberíamos exigir a toda la gente del frente y a toda la gente de Morena es que resuelva esto, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con las desapariciones forzadas que, como bien decían, tienen que verse como un fenómeno distinto por ser perpetradas por, digamos, la propia autoridad? Y también con
todo lo que sucede alrededor, qué vamos a hacer con esas niñas y niños víctimas, con esas madres, ¿no? Ahora que el tema de salud mental es un tema recurrente en nuestras conversaciones, pues tenemos que hablar de cómo está nuestro país. Esta herida de pus, digo, híjole, es una herida, ni siquiera se puede llamar herida, ¿no? Es así el colapso completo del corazón, de los órganos para las familias. Entonces, sin duda querríamos escuchar de todas y todos quienes aspiren a gobernar cualquier estado, o la presidencia, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer con esto? ¿Cómo van a parar esta espiral de violencia? Y solo ahí sumar que además del Instituto de Morena, porque me contaba Alina Duarte el otro día, incluso va a dar talleres a las colonias sobre periodismo, sobre pedagogía digital, sobre un montón de cosas, si se juntan 15 personas en la colonia. Entonces también digo, saber eso está padre, ¿no? Y eso sí me parece un proceso de ciudadanización correcto e importante, y que bueno, ojalá siga creciendo con las personas que lo han encabezado, porque luego también cuando las cúpulas de siempre se lo roban, cambia la cosa. Entonces, qué bueno que haya verdaderas activistas, digamos, encabezando esos esfuerzos. Pues muy bien, mi querida Luisa Cantú. Pues compañeras, ya nada más cerraría diciendo a propósito de este tema, mi querida Daniela, del tema de desapariciones que no estuvo en estas mesas, pues va a estar próximamente. Precisamente ese era uno de los puntos que tuvimos oportunidad de puntualizar con algunas de las personas que han estado organizando esto, y parece ser que se va a organizar algo al respecto para precisamente abordarlo a profundidad, porque pues cómo es posible que no se abordara en la tragedia humanitaria más importante que tenemos en el país, como es el tema de las desapariciones. Y parece ser que sí, van a hacer una corrección al respecto. Ya veremos más adelante a ver cómo se van moviendo en ese sentido. Por lo pronto, pues muchísimas gracias, compañeras, y gracias por aguantarnos unos 15 minutitos. Alargamos la mesa hasta logramos que Jessica se quedara, porque luego tiene que salir. Yepa, yepa, ándale, ándale. Pues gracias, Daniela, gracias, Luisa, gracias, Jessica. Y Daniela, antes de despedir, si pudieras comentar lo de la tertuliana de hoy en la noche. Bueno, pues justo a partir de estos temas, ¿no? De cómo entramos profundamente a resolver los asuntos, pues tenemos esta tertuliana que es ¿qué lugar nos imaginamos para los soldados? Que en realidad es el título de una entrevista que le hice a Daniela Rea, o sea, es una frase de ella. A partir de su libro de la tropa, y entonces van a estar Dani Rea y Pablo Ferri, autores del libro, va a estar Federico Anaya Gallardo, que pues aquí ya ha hablado bastante el tema, y va a haber dos militares en retiro, uno que ha estado en varias tertulianas de pie de página, Gerardo Sandoval, y Marcos Mendoza, porque pues es difícil que los militares hablen, entonces también porque ¿qué hacemos pues? O sea, esto creo que es una crisis tan grave que nos convoca a todas y a todos, o sea, y a todos. Tenemos que entrar a pensar y a discutir, pues, esto otro, el futuro que nos imaginamos, ¿no? Y en eso, pues, ¿dónde metemos a los militares tan traídos y llevados en esta administración, ¿no? Entonces, ahí Pues vamos a estar. Ahí vamos a estar discutiéndolo, y pues qué buena noticia la que estás dando, porque sí, ayer al terminar esa reunión yo decía, ups, ¿no? Nos falta ese tema en el proyecto que se está discutiendo. sí, sí, parece ser que ya lo van a meter. Pero bueno, hoy a las 7, ojalá pueda usted asistir a la tertuliana en el Tierra Adentro, Milán número 22, en la Colonia Juárez. Va a estar también Lupita, esta compañera de lucha, sobreviviente de la masacre de Actial. Va a estar aquí en su último día. Están pues vendiendo las artesanías que ella misma produce. Así que hoy es el último día que estará Lupita, y estará usted en la tertuliana. Y ya si no le es posible asistir, recuerde que va a estar en las redes sociales, en la página de YouTube y en la página de Facebook de Pie de Página. Compañeras, muchas gracias, que tengan lindo día. Gracias y felicidades por encontrarnos de nuevo. Qué gusto. Sí, Sí, qué gusto. Bye, bye. gracias, Baigoncito, Baigoncito.